Amigas y amigos, les habla Luis Velázquez. Les invito a escuchar mi programa Diálogo Internacional por lavisiónradio.net. En este programa podrán escuchar en vivo los análisis de expertos sobre la actualidad mundial, así como sobre los puntos que componen la agenda política global. Muy buenas tardes, amigas y amigos de lavisiónradio.net. Les habla Luis Velázquez. Encantado de estar una vez más con ustedes en Diálogo Internacional. Son las 2 de la tarde de hoy, 11 de diciembre de 2020. Nuestro número de teléfono es el 678-477-3036. Y asimismo se pueden comunicar con nosotros por las redes sociales Twitter, Instagram y Facebook. En la tarde de hoy tendremos una conversación bien interesante porque de alguna manera, como dijo alguien, y además muy bien dicho, cuando Estados Unidos tiene gripe en América Latina, la pulmonía es segura. Y creo que este es uno de los temas que realmente puede producir pulmonía en muchos países latinoamericanos, sobre todo que hoy estamos conversando ciudadanos de dos países que somos fundamentalmente energéticos. Bueno, Argentina no lo es así, pero bueno, Patricia, tú eres venezolana y lo que estás allá en Argentina es reencauchada. Parto de eso. Somos fundamentalmente energéticos, como en el caso de Venezuela, con una economía poco diversificada, sino intensiva en energía, lo cual es muy grave. Y hay una política en ciernes, que es la nueva política energética del presidente electo, si se puede decir electo, porque todavía no hay noticias claras de finalmente quién va a conducir este país a partir de enero del año 2021. También tenemos había otra persona que estaría con nosotros, que es una ex vicepresidente de Petróleos de Venezuela, de PDVSA, pero me acaba de escribir que lamentablemente por razones familiares como que no va a estar. Pero hubiese sido importante porque es un buen conocedor del tema energético venezolano, tiene muy buenas ideas, es un amigo de la infancia, además tú lo conoces y yo sé que Juan Carlos también, que es Alfredo Carneiro, el general Alfredo Carneiro. Sí. Bueno, como ya les dije, tenemos como invitados a la ingeniera Patricia Fidel. Ella es especializada en la producción de petróleo, con más de 25 años de experiencia en upstream de la industria, tanto en compañías operadoras como servicios. Trabaja desde hace 15 años en gestión de riesgos operativos. Desde el año 2016 es directora de PF Consulting, desarrollando proyectos de identificación y control de riesgos operacionales para la industria energética onshore y offshore. Desde Monterrey, México, tenemos al profesor Juan Carlos Guerra, licenciado en estudios internacionales, tiene maestría en sociología de la Universidad de Essex, Inglaterra, escritor, como les dije, profesor universitario y locutor independiente. Muy buenas tardes y bienvenidos a los dos a este programa que a mí me interesa mucho porque soy venezolano, me crié en la zona petrolera, sé cómo funcionan esas cosas. Mi padre era ingeniero geólogo, en fin, algo de petróleo me quedó. Pero sin embargo, veo el tema petrolero mucho más allá del tema mecánico y pragmático, lo veo más bien como una política y eso creo que va a tener más peso en el futuro de ahora en adelante. El mundo no se ha parado, lamentablemente nuestros países sí están completamente paralizados y la política de Biden, la política energética de Biden le da un vuelco bien grande, un cambio total a lo que venía haciendo
en los últimos 4 años el presidente saliente Donald Trump. Y lo de saliente es entre comillas, porque como les dije al principio, nadie sabe qué, qué va a pasar con tanto que sí, que no, que un juicio, que dos juicios, que tres juicios. Bueno, esto es parte de una cultura política no muy agradable en todo caso, y que ya en el mundo en desarrollo tenemos algo de experiencia en eso. Lo podemos pasar, pero acá creo que no debería suceder eso, eh, pero bueno, es así. Leí y para poder estar en este programa me pasé una semana revisando cosas y realmente revisando la política, el documento que fue aprobado por el Partido Demócrata, y vi muchas cosas, pero temas fundamentalmente relacionados con el cambio climático, lo cual eh, es algo importante, ese enfoque de cambio climático, pero que al mismo tiempo genera eh, una serie de políticas que se van a ir aplicando desde ahora hasta el año 2050. Veo como un cambio de paradigma energético, económico y por supuesto social. Veo un cambio en la política multilateral, sobre todo que Estados Unidos va a comenzar a participar a partir de los próximos meses en ese acuerdo que el presidente Trump dijo Estados Unidos no va a participar, no vio el futuro, me da la impresión, pero bueno, él es empresario y me imagino eh, que tiene esa visión económica. Pero bueno, ustedes son los especialistas y me gustaría su opinión sobre ese tema, y vamos a comenzar por Patricia. Acá estoy. ¿Cómo estás, Luis? Qué gusto estar contigo en tu programa de la Visión Radio y con Juan Carlos Guerra, verdadero sobresaliente profesor de la Universidad de Monterrey. Un placer. Gracias. Patricia. Cuéntame. Yo hice unos comentarios y me gustaría que ahondáramos en eso. ¿Cómo estás viendo tú esa nueva política? Sobre todo, ¿cómo estás viendo tú el futuro nuestro? Y hay algo que yo me olvidé, por ejemplo, en el caso nuestro y en el caso de México es bastante llamativo. El compromiso del presidente López Obrador es un compromiso fundamentalmente petrolero. Está anclado en eso. Y en el caso de Venezuela, la revolución está anclada en el tema petrolero. Pero bueno. Yo creo, Luis, yo soy petrolera y tú sabes bien que mi papá también ingeniero petrolero, trabajando para la Creole allá en Maracaibo y Caripito. Yo desarrollé mi carrera acá en Argentina y si bien uno como petrolero entiende algo que es fundamental, hay un mundo que necesita determinados cambios para su verdadera subsistencia. Encontrar energías renovables que vayan reemplazando el uso de los combustibles fósiles es imprescindible, pero no puede ser inmediato. Para mí es correcto plantear un programa, un proyecto al año 2050 o más aún, porque en ese sentido, si se llega a un año 2050 o se pasa un poco, pero en el interín se van buscando las soluciones. ¿Qué es lo que pasa? Hoy no hay manera de almacenar ninguna energía renovable, tanto como para poder poner un combustible en un avión
o en un buque y que tengan autonomía de vuelo o de transporte. La realidad es que falta mucho para que eso sea reemplazado. Falta un camino largo de investigación y tiene que ser puesto. Ahora, el mundo va a seguir teniendo petróleo y gas e hidrocarburos fósiles en la utilización. Yo creo que, por ejemplo, nosotros estamos hablando de los combustibles, pero no habría computadoras, no habría pantallas, no habría teléfonos celulares, no habría una cantidad de cosas si no hubiera derivados del petróleo. Entonces, creo que lo que es necesario es un cambio progresivo, sostenido, pero paulatino. No es que de golpe va a haber un corte para mí de inversiones. Y por sobre todas las cosas hay inversiones de investigación que ya se están haciendo. Las mismas petroleras están diciendo, bueno, Dinamarca, por ejemplo, hace poco, la semana pasada, decretó que todas sus licencias se terminan en el 2050 y no renovó las licitaciones. No las renovó porque pretende, con sus investigaciones, poder llegar a la utilización de energías renovables. Es buena la pretensión, es bueno el objetivo para mí. Aunque soy petrolera, entiendo que debe haber un cambio. Ahora, el cambio va a ser lento. Sí. Esa es mi opinión. Sí, efectivamente. Lo que pasa es que en el caso de Europa, Patricia, Juan Carlos, tiene mucho más adelanto que lo que es Estados Unidos. Sí. Está mucho más adelantado, tiene muchísimos años pendiente del cambio climático y de la utilización de energías renovables, lo cual no ha sido así en Estados Unidos. Acá es mucho más complicado porque no solamente se requiere, por ejemplo, viendo las cosas de otra manera, por ejemplo, aquí hay que, ¿cómo te diría yo?, rediseñar la política de construcción habitacional de edificios de oficinas. Aquí habría que no solamente invertir inicialmente ese 1.7 billones de dólares como inversión inicial, sino saber si se va a contar con la inversión privada, a dónde va eso. Hay que tener otra política automotriz de inmediato, hay que tener otra política para la industria eléctrica que es tan importante. Pero bueno, vamos a una pausa y de regreso estaremos con Juan Carlos. Ya regresamos con más de lavisiónradio.net. Mantente conectado en Facebook, Twitter, Instagram como La Visión ATL y en nuestro canal de YouTube como La Visión TV. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con la ingeniero Patricia Fidel, con el profesor Juan Carlos Guerra y ahora se nos ha incorporado el ingeniero Gustavo López. Gustavo, ¿cómo estás? Conecta el audio. Hola Luis, ¿cómo estás? Saludos a toda la audiencia, al ingeniero Fidel, a todos los que están presentes. Gracias. Juan Carlos. Gracias. Bueno, mira, sí, siguiendo con lo que dice Patricia, bueno, sí es más fácil para algunos países europeos el poder transitar a energías alternativas, dado que sus economías ya están más en los servicios que en la industria, exceptuando Alemania tal vez. Dinamarca, por ejemplo, pues no tendría gran problema junto con otros países que sus economías ya no dependen tanto de combustibles fósiles, de acuerdo a lo que se dedican. Pero por otro lado, y según la Agencia Internacional de Energía, en Asia-Pacífico, en Oriente, se está estimando que va a crecer 70% el gasto de energía, porque esa región del mundo
apenas está empezando a industrializarse. Eso quiere decir que la energía tiene que seguir siendo pesada, porque la industrialización requiere de energía pesada para poder echar a andar las máquinas. Máquinas que hacen procesos que no hacen ciertamente una celda solar o una turbina eólica o una batería de litio, que por ejemplo se necesita 100 baterías de litio para dar el equivalente a lo que hace el petróleo. Eso sería más o menos una equivalencia petróleo 100, un barril de petróleo a 100 baterías de litio. Eso quiere decir que la energía alternativa es buena, es una idea noble. Sin embargo, es solo para servicios o para máquinas que no requieran de tanta energía. Entonces, creo que es fundamental entender eso para ver por qué va a seguir la energía fósil, principalmente por las grandes corporaciones, que como muy bien dice Patricia, aunque están interesados en proponer alternativas energéticas, ellos están arriba de reservas por lo menos hasta 2070, de acuerdo a lo que se produce y de acuerdo a lo que se consume. Estamos hablando de que según British Petroleum, en su estudio estadístico de este año, se habla que hay reservas, como estamos consumiendo y produciendo, para 50 años más. Entonces, eso quiere decir que Estados Unidos, con Biden, que supuestamente quiere pasar a las energías alternativas, pues no puede, porque el mundo va a seguir en el petróleo, en el gas, en el carbón, y ciertamente el caso de Estados Unidos es además urgente de continuar igual, dado que los mercados petroleros están anclados todavía con el dólar estadounidense, por lo cual además de funciones energéticas está el elemento financiero que obliga a Estados Unidos a mantenerse igual para no perder tanto los mercados en Oriente, que van a estarse surtiendo, y ciertamente su moneda, la cual todavía maneja gran parte de los mercados internacionales. Gustavo, ¿tú quisieras agregar otra cosa? Bueno, primero recordarles que yo vengo del lado eléctrico-electrónico. Para mí, la visión del cambio energético está teñida de una cuestión práctica que no solo requiere cambiar la matriz de producción energética, sino la matriz de distribución también. No es lo mismo distribuir líquidos que distribuir una energía eléctrica. Hay que hacer de nuevo todas las redes de distribución. Todo lo que hoy día se transporta en camiones tanques va a requerir que sea distribuido a través de redes eléctricas que no están preparadas para eso. O sea, hay un enorme desafío ahí que hay que tenerlo en cuenta cuando se quiere cambiar la matriz energética. Ahora, por otro lado, yo estoy acostumbrado a trabajar en la industria que tiene un cambio de paradigma por día, más o menos. Y yo noto que el paradigma energético basado en petróleo está muy fijo y creo que mucho antes que se den cuenta va a estar cambiando. Por varios motivos. Primero, porque hay una presión brutal del medio ambiente que está exigiendo que se cambie eso, pero por otro lado porque hay unas apuestas de negocio brutales en el medio. O sea, los costos de los paneles solares bajó muchísimo, se está trabajando fuertemente en alguna manera de almacenar energía, que no tiene por qué ser litio, por más que el litio es prometedor, puede ser hidrógeno, puede ser mil otras formas. Yo creo que, me parece que el cambio energético es un desafío enorme, pero va a ser más rápido de lo que todos creemos. Al menos eso es la sensación que tengo desde mi industria. Sí. Lo que pasa es que, fíjate, yo tengo una visión política de todo esto, ¿no? Cuando leía el programa energético de Biden, es decir, muchos postulados, pero muchos postulados de tipo político. Y si bien se han dado ideas y se han anunciado cantidades,
yo coincido contigo, no va a ser fácil sustituir lo que desde hace más de 100 años viene caminando. A diferencia de Europa, que viene caminando sobre el tema de energías limpias, Estados Unidos no. Estados Unidos es mucho más intensivo en energía fósil. Las inversiones que se han hecho en estos últimos 4 años por esa política de Trump, esas ayudas, ese subsidio que le dio a la industria petrolera, eso ha hecho que todo se cimente mucho más y se haga un poco más fuerte. Pero hay elementos de esta nueva política que tú dices, bueno, como que las cosas van a funcionar tal cual como lo tienen previsto. Por ejemplo, yo tomo que la incorporación de una persona como Kerry al gabinete del señor Biden implica que sí se está asumiendo, este es un señor de mucha valía profesional, de un tipo muy reconocido incluso en esos temas. Entonces te da la impresión de que comienza a asumir las cosas mucho más en serio y creo que va a darle un giro a lo que en 4 años se ha hecho en cuanto a materia energética. Pero como les decía también, por ejemplo, hay países como en el caso de México, que está metido en un acuerdo comercial en donde el capítulo 8 te habla específicamente del tema energético y te ratifica que efectivamente la soberanía de México sobre los recursos petrolíferos, y además de eso te hace, te da la impresión de que eso que se negoció ahí es como que ancló a México en el tema petrolero sin ver un poco más allá de lo que está sucediendo a nivel mundial. Es decir, yo vi esto dentro del marco, esta nueva política dentro del marco de la revolución 4.0. Es decir, en tanto y en cuanto esto se vaya logrando y se vaya caminando rápidamente hacia alcanzar en esa misma medida, en esa misma proporción, la revolución 4.0 va a recibir un influjo de energía muy grande para su desarrollo. Vamos a una pausa y ya regresamos con Patricia por los comentarios. Ya regresamos con más de lavisionradio.net. Mantén. Estamos de regreso a un diálogo internacional. Estamos conversando con la ingeniera Patricia Fidel, con el profesor Juan Carlos Guerra y con el ingeniero Gustavo López. Patricia, yo hice unos comentarios antes de ir a la pausa y me gustaría pues, que abundaran en eso. Los comentarios acerca del programa energético. Exacto, y la propuesta. Exactamente. Yo estuve mirándola, a ver, tengo que decir, como yo estuve trabajando bastante para Vaca Muerta y en pozos como HSE Manager y haciéndome cargo de todo lo que hay que hacer para que esto esté bien hecho, en Argentina existe una legislación muy importante. Y sobre todo importante a nivel medio ambiente y a nivel de recurso hídrico en Neuquén, en la provincia de Neuquén, que es donde está la mayor parte del territorio Vaca Muerta, que se extiende a La Pampa y una parte muy sur de la provincia de Mendoza, pero concentrado más que nada en Neuquén. Cuando yo veí el programa energético que propone Biden, que promueve, digamos, la disminución del uso de fracking en determinadas zonas, después me puse a leer realmente, ya tengo bastante caminado leyendo, por ejemplo, las diferencias importantes que hay entre las zonas, por ejemplo, Permian, el yacimiento, la formación Permian Basin de Estados Unidos y la de Vaca Muerta. La de Vaca Muerta está entre 2.500 y 3.000 metros de profundidad,
mientras que Permian Basin está a 400 metros de profundidad. Y ambas tienen a 300 metros de profundidad napas freáticas. Esto es un hecho. Otro hecho importante es que tanto como estuve viendo en el estado de Texas hay una importante sequía, o es, digamos, el agua es un recurso no demasiado abundante, igual que en Neuquén. Neuquén es una provincia más bien seca, aunque tiene estacionalmente las deshielos después, digamos, del invierno, tiene importantes caudales en los ríos que bajan de agua desde hielo. Por lo que vi y por lo que leí desde hace 8 años a esta parte, dado que yo trabajaba para una empresa que aparte era socia de ExxonMobil, Américas Petrogas Argentina, las diferencias enormes en el tratamiento, por ejemplo, del agua, me parece que han hecho que el fracking en esa área de Estados Unidos sea un evento realmente indeseable. Por la forma en la que se maneja el tratamiento del agua y por lo que se maneja la ubicación de pozos. Hay legislaciones que son muy diferentes. Entonces me da la impresión de que la política o lo que formula el programa, y espero que así sea, porque las zonas de fracking de Texas son, tanto Permian Basin como Eagle Ford, son sumamente productivas, también esté contemplando que haya una Environmental Protection Agency, una EPA, un verdadero control de cómo se realizan los trabajos, y que los trabajos se realicen en la medida que no dañen ni acuíferos ni la vida de las personas. Ya te digo, a nosotros, yo vivo acá y trabajo acá en toda la zona de Neuquén, que hemos tenido que hacer presentaciones públicas, audiencias públicas, presentar estudios de impacto ambiental de todos los tipos que te imagines, y además estar resguardados por el control de recursos hídricos de la provincia. Me parece que el control es tan bueno que se ha llegado a un trabajo que no está afectando a la población y sí está enriqueciendo a la población en cantidad de trabajo y en producción. Okay. Me parece que ahí va a tener el programa de Biden que hacer un poquito más de, como una fuerza, una vuelta de tuerca. ¿Me explico? Ok, sí. Juan Carlos, a mí me gustaría que andáramos en el tema México, México, el México de hoy, el México de López Obrador y la política energética de Biden dentro del marco del TEMEC. Bueno, pues sí, como ustedes saben, México se ha venido uniendo cada vez más a Estados Unidos en lo comercial. El nuevo tratado mantiene la reforma energética que se dio desde Salinas de Gortari, en donde pues México básicamente le compra a Estados Unidos gasolina, le exportamos petróleo, y esto no le ha gustado tanto en el discurso a López Obrador, porque no tiene sentido ser un productor de petróleo y estar comprando gasolina. Entonces, el objetivo de la refinería de Dos Bocas que se está construyendo es, además de lo que ya se está mandando a Estados Unidos por el tratado, pues poder construir una refinería que pueda poco a poco distraer o traer un poco más, dividir ese tratado y poder refinar pues para consumo propio. Esto es algo necesario para México. Estoy de acuerdo yo con la política, pues dado, como te digo, que no tiene sentido estar importando combustible y ciertamente estar dependiendo de los precios de como viene ya refinado de Texas. Entonces, ciertamente la intención de López Obrador es no nada más surtir el mercado mexicano,
para poder mantener un precio accesible para la gente que está batallando, que ha venido batallando con los incrementos graduales pero seguros que se vienen dando ya desde la presidencia de Peña Nieto, y que ciertamente también México quiere aprovechar, aunque no lo digan públicamente, como te digo, crecimiento energético fósil que se está dando en Eurasia, más en Asia Oriental, con un 70% proyectado por distintas agencias internacionales. Entonces, eso con una intención de recuperar algo de la soberanía que los gobiernos anteriores se entregaron ciertamente a la política fósil de los Estados Unidos. Pero yo entiendo eso, ¿no? Y yo de alguna manera sigo mucho a México, pero yo no veo, y de eso me lo corriges, tú estás allá, eres mexicano, estás allá, eres profesor, pero no se ve nada que tenga que ver con cambio climático, con la utilización de nuevas energías. No, no se ve nada. Pues lo que pasa es de que sería, si para Estados Unidos va a ser costoso conseguir 30 millones de dólares para transitar, si es que va a ser cierto, a lo verde, México está menos económicamente capacitado para transitar, y ningún gobierno que es temporal le va a convenir sacrificar el desarrollo aquí y ahora, porque va a ayudar al Estado mexicano a transitar a una economía verde, la cual, honestamente, ni China, ni Alemania, ni Qatar, que son los países que más avanzados están en energía alternativa, tampoco están sustituyendo la energía fósil. O sea, ni los líderes de lo verde lo están haciendo como la base de su economía, lo están empezando a sacar para cuando se les acabe el gas y el petróleo. Alemania acaba de concretar Nord Stream 2, aunque tiene energía alternativa, ya tiene 2 gasoductos con Rusia. Entonces, México es realista, porque además es una economía en desarrollo que no se puede dar el lujo, Luis, en este momento, y menos a cómo está la cosa ahorita, de sacrificar el presente por un futuro incierto. Sí, eso lo entiendo. Patricia. Bueno, hay un tema, Juan Carlos, que yo quiero comentar, que en realidad lo que yo creo y lo que se habla en todos los medios petroleros no es que va a haber por lo menos en 30 años no va a haber un reemplazo total, pero se tiene que empezar a trabajar y a invertir en investigación de cómo se puede ir, la parte que se puede reemplazar, se podría reemplazar. Ya te digo, hoy no hay una capacidad de reemplazo, ni la va a haber en los próximos 10 o 15 años. Ahora, es cierto, por ejemplo, energías renovables. En la Argentina, que tiene parques eólicos, Toyota ha contratado una de sus plantas, tiene un contrato permanente con energía que le brinda un grupo de parque eólico. Por supuesto que tiene, como Gustavo decía antes, hay una necesidad de cambio de infraestructura para poder entregar otra energía de otra manera. Y eso también requiere una inversión. Claro. Es decir, la gente que tiene una instalación preparada para recibir combustible fósil, de repente tiene que recibir energía eléctrica y no es igual la instalación. Entonces va a ser algo paulatino. Pero sí, Juan Carlos, yo creo, y lo digo con cierta tristeza, yo soy petrolera, no voy a ver un mundo de energía renovable completo, pero estoy segura que si nuestros hijos quieren seguir viviendo en este mundo, hace falta encontrar la manera de que el combustible fósil no sea la fuente de toda la energía. Sí. No, de acuerdo, nada más brevemente, pero México no está con el liderazgo alternativo, definitivamente. El país les cae encima y creo que están priorizando lo que sabemos hacer muy bien. Y no lo excuso, estoy de acuerdo, que estamos esperando que sea negocio realmente lo alternativo,
y que se acabe el petróleo para pasar a otra cosa. Sí. Realmente. Y que seguramente no se va a acabar, perdón Luis, eso. Yo soy un fan de las entrevistas que hace un periodista español extraordinario que se llama Iñaki Gabilondo. Se los recomiendo. Los puedes encontrar esas entrevistas y esas conversaciones en YouTube. Iñaki Gabilondo se llama él. Excelente, excelente periodista. Y él entrevistó hace unos meses atrás a un experto en energía de la Universidad de Oxford y dijo una cosa con una ligereza extraordinaria y que, por supuesto, se contrapone a lo que en este momento ustedes están diciendo. Él le pregunta a este profesor, díganos una cosa, ¿a cuánto tiempo le queda, por ejemplo, a países como Venezuela, que son intensivos en energía fósil, para seguir comercializando su petróleo en el exterior? Ese mercado se va a achicar y este profesor, pues, muy brillante que sea, y realmente habla muy bien, dijo exactamente 15 años, y esas cosas así radicales a mí realmente me preocupan. En 15 años se acabó la industria petrolera venezolana y la de otros países latinoamericanos. Pero bueno, vamos a otra pausa y ya regresamos y continuamos conversando. Ya regresamos con... Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con la ingeniera Patricia Fidel, con el profesor Juan Carlos Guerra y con el ingeniero Gustavo López. Les hacía ese comentario de estas entrevistas de Iñaki Gabilondo. A mí me gustan mucho entrevistas que hace programas con personas absolutamente muy importantes, pero todo enfocado al tema del futurismo, sobre lo que va a suceder pues con muchas cosas, entre otras con el tema energético. A mí me gustaría que, como estamos ya en el último segmento, me gustaría que fueran concisos en lo que vayan a decir. Le voy a dar la palabra a Gustavo sobre el tema Biden, energía, Latinoamérica. Es impresionante. Biden, yo conozco muy porque estaba el tema de Biden, el problema energético de Biden. Lo que sí estoy viendo en cuanto a energía es quién lidera el cambio energético, quién va a liderar el cambio energético. Acuérdense que hubo gas, hubo carbón, todavía hay carbón y ya no se usa. Es probable que siga habiendo petróleo y ya no se use. Por ahora yo veo a Oriente, a China, generalmente liderando el cambio energético. Me pregunto si Estados Unidos va a emparejarse en esa carrera, porque no creo que sea sustentable que se siga peleando a muerte por tecnologías que hoy día ya se sabe que están complicando mucho todo, por más que cueste cambiarlo. Sí. O sea, va Biden a conducir a Estados Unidos a liderar un cambio energético, o va a sentarse sobre la reserva de petróleo y va a partir de ahí a solo hacer negocios. Sí, yo he llegado a la conclusión es que simplemente precisamente va a haber un pequeño cambio energético, como lo han dicho tanto Juan Carlos como Patricia, pero no va a ser la sustitución de una industria por otra. Eso va a ser muy complicado. Va a haber una partición de mercado, hablando de Estados Unidos, porque este es un país básicamente eso, un mercado. Va a haber básicamente eso. Juan Carlos. Yo cierro diciendo que es desafortunado, pero que no es un tema tecnológico ni ecológico, desafortunadamente. Porque aunque tenemos la tecnología, como sabemos en la historia, en la Edad de Bronce, se tuvo que colapsar la sociedad de bronce para transitar completamente al hierro. Esto porque, como muy bien dice Gustavo, las tuberías, oleoductos, gasoductos ya están ahí. Y además ya están todo el entramado político. En Estados Unidos, como sabemos, las grandes transnacionales son dueñas de la tierra en donde está su petróleo y por eso tienen el poder para explorar en otras partes del mundo.
aunque dicen que van a transitar, no van a hacerlo hasta que se haya terminado. Por el lado ecológico, Estados Unidos va a defender primero su moneda que preocuparse realmente por la ecología. Lo mismo con China, porque esto le da la hegemonía política a cualquier líder que tenga la combinación de la energía del momento y la moneda con la que se intercambia. Una vez que esto haya quedado palomeado, haya dado check, ahora sí se van a preocupar por la tecnología y por la ecología, siempre y cuando no se termine el producto en el proceso. Cuando se termine, seremos forzados a pasar a lo que siga, independientemente de quién esté al frente en el mundo. Ahora les pregunto, ¿no hay una transición en todo esto, Juan Carlos? Sí. Para mí sí. Discursiva sí la hay, pero en la práctica seguimos todavía con por lo menos 50 años de reservas globales en tanto petróleo y gas. De carbono estamos hablando de más de 100. Y Venezuela le quedan 200 años de reservas de petróleo. Entonces, cuando empiece a escasear en 60, 70 años, pues va a ser todavía más costeable, irónicamente, explotarlo hasta la última gota. Entonces yo creo que para mí lo que resta del siglo será fósil. Ok. Patricia. Yo tengo otra visión. Yo creo que hasta la industria petrolera está buscando, de alguna manera, las grandes empresas, tanto norteamericanas como europeas, están buscando, están poniendo una cantidad económica de investigación para ver energías alternativas. No porque no haya reservas. Yo aprendí en el petróleo que hay reservas mientras haya dinero que la pague. Eso lo aprendí hace muchos años. Cualquier proyecto que tiene un barril de petróleo cuyo valor lo paga, tiene reservas por mucho tiempo más. Pero la realidad es que las mismas compañías están buscando o van a ir buscando una transición. Y la van a buscar porque se lo exigen sus inversores. Y acá es donde yo creo que hay un contrapunto entre los políticos y los que tienen el dinero e invierten. El político, como dijo Juan Carlos, va a tratar de que en su periodo de gobierno la moneda sea fuerte, haya una buena cantidad de trabajo y además la energía sea asequible a todos, ¿sí? Pero las compañías están viendo que van a ir cambiando y van a ir mudando, pero va a ser una transición muy lenta. Petróleo hay. No sé si hay 200 años de petróleo para Venezuela, pero mientras hubo barril de petróleo a $100, había proyectos, pero offshore a muerte. Claro, el barril de petróleo bajó y prácticamente a $5 o $2 como estuvo, había que pedirle por favor que se llevaran un barco de petróleo. A ese precio no hay proyecto que sirva. Claro. Es decir, que acá hay una política internacional que también funciona. La Argentina, por ejemplo, no solamente ha sufrido el COVID. La Argentina sufrió un precio internacional de petróleo que hacía imposible cualquier nuevo proyecto de vaca muerta. Claro. Así que, ahora, el hecho de que algunas empresas y algunos países están cambiando los nombres de sus empresas petroleras. Aramco está transitando, ya no está siendo ya la empresa petrolera, sino ya se habla de una empresa energética. Incluso Equinor. La Shell, por ejemplo, la gran empresa holandesa, pues está cambiando ya ese nombre hacia una empresa energética y quizás de las principales empresas que producen tecnología de energías renovables, pues las tiene Holanda precisamente, que es la empresa que se ha venido ganando casi todos los proyectos. Y lo digo con conocimiento de causa. Mi yerno es project manager de esa empresa y está metido en
proyectos de energía eólica en varias partes del mundo, lo cual te hace decir, bueno, primero que Europa va a seguir llevando la delantera y todavía no estoy seguro, que es un poco lo que dice Juan Carlos, que esto vaya a haber un cambio muy drástico en esto. Yo creo que la convivencia entre los dos tipos de energía va a continuar por muchísimos años. Eso va a ser realmente inevitable y me da la impresión que va a tener que ver con esa convivencia, dirigir una energía para un tipo de cosa, para un tipo de consumo, y la otra, la pesada, la que contamina, va a estar metida en otro. El proyecto de Elon Musk de crear unas baterías especiales que deberían de estar en el mercado ya para dentro de 1 o 2 años, que permitan que se instalen en las casas y con esas baterías puedan ellos o podamos generar la suficiente calor en época de invierno, por ejemplo, o mantener los aires acondicionados, lo cual es, bueno, supuestamente en 1 año o 2 vamos a tener eso. Pero bueno, mire, ya llegamos al final de este interesantísimo programa. Yo les agradezco, Patricia. Oye, es muy extenso el tema. Y es muy extenso el tema. Te da mucho para más. Un fuerte abrazo y muchas gracias, Juan Carlos, por tu aporte, porque tu aporte es fundamental en todo esto, siendo que, al igual que Venezuela, es un país intensivo en energía y además en los convenios internacionales eso ha quedado claro. México no va para otro lado, pueden existir tecnologías, sino va a seguir ese camino, lo mismo que Venezuela, que no lo ha puesto como lo ha puesto México, pero claro, interpretamos que eso va a ser así. Y bueno, muchas gracias Gustavo, y me dio un placer volverte a ver. Muchas gracias a todos y muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Luis. A nuestra nueva. Saludos, Juan Carlos. Sí, gracias, Gustavo. A nuestra nueva asistente de sonido. Un millón de gracias y por supuesto, Alexia, un fuerte abrazo y que tenga unas felices vacaciones. A la orden, feliz tarde para todos. Feliz tarde. Muchas gracias, feliz tarde para todos. Saludos y feliz cumpleaños este 17 de diciembre. Muchas gracias por recordarse. Un abrazo. ¿Tú quieres olvidarlo? No, yo no lo olvido, que no lo puedo olvidar. Bueno, no puedo olvidarlo. No, esa es como la canción. Bueno, un fuerte abrazo a todos y muchas gracias por el tiempo que me dedicaron. Muchas gracias. Gracias a todos. Gusto. Igual, Adiós, un gusto conocerte.